David, ¿en qué momento y cómo descubres la literatura? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo supongo que eso fue porque mi padre leía muchísimo, ¿no? Y constantemente, siempre lo veía yo en casa leyendo, ¿no? Venía de trabajar y traía libros, ¿no? que compraba en los kioscos, estas colecciones que había de diferentes géneros, y mi casa siempre estaba llena de libros, porque mi padre leía muchísimo. Y luego recuerdo que mis hermanos también, y que incluso eran mis hermanos quienes empezaban a escribir cuentos cortos que luego me enseñaban a mí, y yo tenía que decidir cuál de los dos lo había hecho mejor. Y yo supongo que al final lo que pasa es que de tanto leer, pues te apetece escribir y ya está, ¿no? Eh, Recién descubierta la literatura, ¿qué sensaciones te produce? Coger el libro y empezar a leer. Bueno, eh, siendo joven, pues siempre se dice ese tópico que es cierto, ¿no? De que empiezas a vivir, ¿no? Aventuras absolutamente asombrosas, ¿no? Que viajas a otros lugares, ¿no? Eso pienso yo está relacionado con la idea de la libertad, ¿no? Te sientes más libre leyendo. ¿Las primeras lecturas cuáles eran? Las lecturas eran de esas novelitas que publicaba, creo que era Bruguera, creo, con autores como Luca Regan o Clark Carrados, ¿no? Que Luca Regan era un autor que era capaz de escribir una novela cada 2 semanas, ¿no? Tenía una producción, perdón, de miles de novelas, y a mí me encantaban esas novelas, ¿no? Eso fue lo primero que leí. De ahí pasé, sin ninguna duda, a las novelas de aventuras de Vázquez Figueroa, y eso fue lo que me conectó directamente con la literatura, ¿no? Y en aquellas primeras lecturas, ¿quién te va guiando? ¿En los libros que llevaba tu padre y tú lo coges o alguien te va diciendo, toma, léete esto que te va a gustar? Yo creo que era mi hermano, o mis hermanos, ¿no? Ellos leían mucho, ¿no? Me decían, mira, David, léete este está bien. Y luego yo compartía gustos con ellos, ¿no? Y con mi padre también. Mi padre me dio algunos libros ya mucho más gruesos, ¿no? De muchas más páginas, ¿no? Y me acuerdo que me dio a leer una novela que era Papillón, ¿no? De un hombre que está en la cárcel y se fuga varias veces, ¿no? Y fue una novela que yo cuando la vi me parecía inasumible porque eran 500 páginas, pero vamos, me la devoré, ¿no? Entonces ahí pasé a la otra literatura, ¿no? De muchas páginas, ¿no? Y luego pues te vas guiando tú mismo, tú ya sabes cuáles son tus gustos, ¿no? Y luego incluso pues con mi padre que tanto leía, pues luego ya discrepábamos muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo que discutíamos sobre 100 años de soledad, que él me decía que 100 años estaba bien, pero que mejor hubieran sido 50 años de soledad, ¿no? Pues parece muy largo. Y, en fin, y ya a partir de ahí, una vez que te ponen en la carretera, pues ya vas conduciendo tú solo, ¿no? Claro. ¿Y cuándo leías y dónde leías? Bueno, claro. Mm, si hablamos de cuando yo estaba en la universidad, pues yo cada año tenía que leer cientos de libros. Entonces no es que donde leyera, es que estuviera donde estuviera tenía que estar leyendo, ¿no? En el metro, en el autobús, en mi casa. Eh, Varios libros al mismo tiempo, ¿no? Y antes de la carrera, pues, si yo estaba en el colegio, tenía algún rato libre, me ponía a leer. Era ese tipo de compañero raro, ¿no? Que mientras todos salen al patio pues eso, a lo que sea, a jugar, pues yo me quedaba a lo mejor en el aula leyendo Los Santos Inocentes, ¿no? Lo cual no significa que luego no estuviese con mis amigos jugando al fútbol o al baloncesto, ¿no? Pero para mí la lectura siempre era muy importante. Has mencionado a tu padre, has mencionado a tus hermanos. Ellos hacen de manera, no sé si consciente o inconsciente, que el descubrimiento tuyo de la lectura se convierta en hábito. Bueno, para ellos también era un hábito. Para ellos también era un hábito. Es que antes creo yo que estaba mucho más extendida la lectura, la costumbre de leer, ¿no? Quizá en mi caso pues fue algo mucho más absorbente, mucho más obsesivo, ¿no? Mientras ellos cenaban o veían la televisión, yo me sentaba en el suelo detrás de la cortina y me ponía a leer, ¿no? Pero antes estas preguntas a lo mejor ni se harían, ¿no? Ni se hacían, ¿no? Porque a lo mejor pues todo el mundo leía, era una cosa muy normal, ¿no? Y yo leía tanto
al principio tanto como cualquier otra persona, pero luego sí, luego se convirtió en una especie de obsesión, ¿no? Y bueno, hablo de mi padre y mis hermanos, mi madre, por supuesto, aunque ya tenía una carga de trabajo infinitamente mayor que el resto, pues también nos animaba a todos a leer y nos compraba libros, ¿no? ¿Por qué te escondías detrás de la cortina? Bueno, a mí me gustaba estar solo siempre. A mí la gente nunca me ha gustado mucho. Entonces, si yo estaba solo, pues mejor. ¿Eras de bibliotecas al principio y luego instituto? No, no, no. Yo he ido poco a bibliotecas porque hay silencio. Y a mí el silencio ni para leer ni para escribir me gusta. Porque yo tengo que escribir, pero me gusta que haya ruido porque esto me obliga más a concentrarme. Hago un esfuerzo mayor, ¿no? Para concentrarme, y para leer quizá también, ¿no? Quizás a lo mejor porque has estado acostumbrado a leer fuera, a leer en autobuses, en trenes, en colegios, ¿no? Donde siempre hay un barullo, no te acostumbras a eso, ¿no? Y luego leer en un espacio absolutamente silencioso es raro, ¿no? Entonces yo de bibliotecas no era, ni siquiera para estudiar en la universidad, ¿no? Ir a una biblioteca donde todo el mundo está callado, ¿no? Si hablas con tu compañero te dicen shh, ¿no? Eso era mucho más estresante, ¿no? Para mí. ¿Necesitas que haya ruido o lees con música? No, música no, ruido. Música no porque la música es algo que puedo seguir, o sea, me desconcentraría en mi caso, ¿no? Mucho más si tiene letra y me la conozco, ¿no? No, ruido, murmullo. En la universidad ya has apuntado cómo eras como lector, pero ¿cómo gestionas tu lectura? ¿Hay alguien que te va diciendo o vas tú al descubrimiento? En la universidad el profesor te decía, señores, en esta asignatura hay que leerse estos 50 libros. Se acabó la discusión, ya está. Claro, otra cosa es que en unas asignaturas pues me gustarán más los libros que tenga que leer todo menos, ¿no? Pero ahí eso va a matacaballo, ¿no? Te lo lees y se acabó. Si quieres... ¿Acertaban los 50 libros que te decía, ahora viéndolo en esa perspectiva? Que se acertaban porque si me gustaba. ¿Se acertaba el profesor en la selección de los 50 que te daba? Sí, porque eran parte de una asignatura, ¿no? Claro, sí. No, yo en la universidad encontré muchísimos autores, descubrí muchos autores que luego me han salvado la vida, ¿no? Y de los que he aprendido muchísimo. ¿Como por ejemplo? Goytisolo, mira, ahora que ha fallecido, ¿no? Juan Goytisolo me parece un autor asombroso. Sí, de una rebeldía y de una lucidez mental impresionante, ¿no? En esas listas de 50 autores habría también algún truño, claro. Sí, claro. ¿Recuerdas algún truño? No. Sí, el Periquillo Sarmiento. Sí, no, claro, porque había grandes truños sobre todo literatura antigua, ¿no? Literatura antigua, buena medieval, ¿no? Que ya tenía unos presupuestos narrativos absolutamente descompensados con lo que es hoy, ¿no? Pero bueno, si eres un filólogo o eres un experto en literatura tienes que conocerlos, aunque sea para decir esto es interesante porque forma parte de cierto movimiento de estilo literario, lo que no quita que sea un truñazo, claro, por supuesto. En esos momentos, desde el descubrimiento de la literatura y justo hasta antes de pasar al otro lado y ponerte a escribir, ¿tu objetivo lector cuál era? ¿Ir aprendiendo, ir absorbiendo estilo, la técnica? Sin saber que yo iba a ser escritor. Pues nada, como cualquier otra persona, divertirme y ir encontrando autores nuevos, pero que no para nada, solamente que ya es mucho para satisfacer esa necesidad de leer, ¿no? Claro. ¿Y recuerdas cuando se produce el clic y pasas de ser lector de acción a ser lector de, hostia, voy a tomar nota de todo esto para luego repetirlo? Pues sí, yo creo que fue cuando escribí Kira, ¿no? Porque ya me publicaron, gané el premio y ya empezó todo ese carrusel, ¿no? Absorbente, ¿no? De entrevistas, de reseñas, de textos que te piden, ¿no? Entonces ya te sientes con un poco de miedo, de responsabilidad y ya empiezas a ver los libros de otra manera, ¿no?